Bueno, muy buenos días. El día de hoy vamos a ver la intoxicación por cocaína y marihuana. Yo soy el doctor Pablo Gerardo Prado Larios y esta es mi presentación de la materia de medicina forense del calendario 2022A. Bueno, primeramente tenemos que definir qué son las sustancias en cuanto a las drogas se refiere. Tanto la marihuana como la cocaína pertenecen a este tipo de sustancias, hay que definirlas qué son. Estas, para entenderlo, son sustancias psicoactivas, eh, las cuales actúan sobre la esfera psíquica y pueden producir una dependencia y tolerancia. La suspensión o disminución de su consumo origina un cuadro de abstinencia, que es una manifestación de ciertos signos y síntomas cuando al paciente no se le da esta sustancia. Entonces, pues aquí lo dice, va a haber una disminución de los niveles de la sustancia y va a presentar este síndrome. Eh, Como en el caso de intoxicación etílica, las drogas tienen un abuso considerable en el impacto en el ámbito jurídico, hasta el punto de ser elementos constitutivos de los tipos penales. Y ya dentro del marco pues legal, esta las señala como las drogas perdón, como todas aquellas que producen un cambio conductual y generan un consumo patológico. Cuando ya el paciente presenta este cuadro de abstinencia, ya se considera un consumo patológico. Y estas están descritas en el capítulo de delitos contra la salud del Código Penal. Y empezando con la primera, que es la cocaína. Esta procede de la planta de Erythrocilum coca, de los que se desencadenan sus hojas, desecan sus hojas, perdón, y después se produce la extracción química de los productos activos de esta planta. Aquí la vemos. Eh, Esta hoja contiene pues varias propiedades en cuanto a la estimulación del sistema nervioso central y algunas también que son depresoras, porque inicialmente en 1860, alrededor por los años de Sigmund Freud, se encontraron o se vinculó varias propiedades anestesiológicas dentro de la medicina, principalmente en cirugía oftálmica. Pero ya a partir de los años 80, esta pues se empezó a consumir de una manera pues más recreativa o situacional. De hecho, pues en algunas zonas rurales andinas donde pues esta planta es más común, es muy común encontrar gente que aún masca las hojas de esta planta. Y esta, dentro de la clasificación, entra como una sustancia psicoestimulante, que es aquella que cuando se consume se encuentra pues una situación de responder con más facilidad a estímulos tanto endógenos como exógenos. Esto por esta estimulación que tiene esta planta. En cuanto a su farmacología, tenemos que las hojas de la planta de coca pues se van a remojar en diferentes solventes orgánicos, los cuales dentro pues de esta mezcla va a presentar lo que se le llama un sedimento, que es aquí como una pasta. A esta pasta se le va a agregar lo que es el ácido clorhídrico. Y pues dentro de esto, al momento de disolverlo en agua, tenemos lo que es pues eh, el clorhidrato de cocaína, que esta es la forma que es soluble y se puede administrar por vía intravenosa o inhalar por vía intranasal al momento de tener el sedimento, o se puede ingerir por vía oral. Se puede absorber por esas tres y se van a producir los efectos. A esta, cuando se le añade una base como lo es el bicarbonato de sodio, nos da como resultado otra droga pues que coloquial se le llama crack. Este nombre se le da porque al momento de preparar esta piedra, la cocaína se endurece y truena. Entonces
por esa parte se le da este nombre de crack a esta, pues a esta sustancia que al final de cuentas es la misma. Dentro del mecanismo de acción, la cocaína al momento de ser ingerida va a pasar por, pues, la vía portal o por la vía hepática, y pues el hígado lo va a metabolizar. ¿En qué? En tres metabolitos diferentes, que es la norcocaína, la benzoylecgonina y la engonina metiléster. Estos son los principios o los metabolitos que tienen los principios activos dentro del cuerpo. Dentro del cuerpo, pues se va a asociar a receptores alfa. Estos receptores alfa 1 principalmente se encuentran en músculo liso de vasos sanguíneos. Sabemos que los receptores alfa están asociados a proteína GQ, que es una proteína estimulante para la formación de GMP cíclico a través de la fosfolipasa C. ¿Qué fin tiene este GMP cíclico? Este GMP cíclico, además de actuar a nivel nuclear dentro de la célula del músculo liso, también aumenta las concentraciones de calcio intracelular. Cuando yo aumento las concentraciones de calcio intracelular, vamos a activar la musculatura de ese vaso sanguíneo produciendo una vasoconstricción. También estos metabolitos aumentan la cantidad de endotelina tipo 1 que tiene como fin unirse a receptores CTA del músculo liso, que también me va a aumentar la concentración de calcio en la célula, y con esto pues también fomentar la vasoconstricción, además de también inhibir lo que es el óxido nítrico, que es el vasodilatador este, más potente dentro pues, del aparato circulatorio. Y con eso, si yo tengo una disminución del óxido nítrico, también va a haber un desbalance en cuanto a la relajación muscular lisa, va a estar inhibida, y eso también fomenta aún más la vasoconstricción. Eh, También dentro de estos metabolitos me van a aumentar la respuesta inflamatoria dentro del, del cuerpo. También además estos metabolitos también existe una asociación entre la disminución del antiplasminógeno tipo 1 que pues me va a fomentar la agregación plaquetaria y la formación de trombos. Entonces esto me va a dar un estado protrombótico, con lo que aún más me exacerba la patología cardiovascular. En cuanto a la inhibición de este plasminógeno tipo 1, también me va a fomentar lo que es la activación y agregación plaquetaria. eh, lo que principalmente pues también se va a asociar a un estado protrombótico. La adrenalina, además de todo lo cardiovascular en lo que me actúa, también tiene su acción en el sistema nervioso central, sobre todo en los receptores NET, DAT y SERT, que están asociados a la noradrenalina, dopamina y serotonina. De ahí, pues como son recapturadores, al momento de estar inhibidos me van a fomentar la existencia a nivel sanguíneo de estos tres neurotransmisores a final de cuentas. La noradrenalina, al ser un neurotransmisor que es simpático mimético, me va a aumentar lo que es la frecuencia cardíaca y la tensión arterial a través del aumento de resistencias vasculares periféricas, y pues con esto me va a aumentar lo que es el gasto cardíaco y me va a producir a la larga una patología, o me va a exacerbar una patología en la cual se le llama insuficiencia coronaria tardía o recurrente. Además, la dopamina y la serotonina actúan en sistema límbico y otras partes del sistema nervioso central que son dependientes, ya sea dopaminérgicas o serotoninérgicas, para producir euforia, confianza en sí mismo de la persona, y pues en algún momento también va a causar otras cosas como delirio. De acuerdo a la farmacocinética, al momento de entrar eh, la cocaína a nuestro cuerpo, ya vimos que es metabolizada por el hígado. El hígado contiene enzimas, las cuales son las colinesterasas plasmáticas y hepáticas,
que nos van a producir pues ya los metabolitos que ya comentamos hace un momento. Estos metabolitos son muy solubles en agua. Entonces, pues la forma de excreción de pues de esos metabolitos son a través de la orina y estos tienen una alta afinidad por el cabello. Entonces, para nosotros en medicina forense, o para la medicina forense, mejor dicho, es muy importante esto porque si en un paciente o en un cadáver se quiere detectar si el paciente tuvo una exposición a la cocaína, se puede analizar lo que es el cabello y la orina. Eh, y en cuanto al inicio de los efectos, en cuanto el paciente consume la cocaína, cuando es inhalada, dura aproximadamente de 3 a 5 segundos en hacer efecto. Cuando es inyección intravenosa es de 0 a 60 segundos. Y la vida media, perdón, eh, es de aproximadamente entre 0,7 a 1,5 horas. Otra cosa es de que es muy común que la cocaína se acompañe del alcohol, porque cuando estos dos se metabolizan a la vez, forman un metabolito que se llama cocaetileno, que tiene un efecto similar a la cocaína, pero este tiene una vida media mucho más larga, que pues en promedio dura 2,5 horas en lugar de solamente 1,5 horas. Y en cuanto a la triada de signos y síntomas, cuando nosotros sospechamos de una intoxicación por cocaína o un paciente que haya consumido cocaína, por lo general va a ser una persona que esté eufórica y por lo general tiene eh, pues signos compatibles con un síndrome simpático mimético, por lo de la taquicardia y la hipertensión. Ya en cuanto a una intoxicación, ¿cuáles son los efectos adversos? En la estimulación aguda, se podría decir, existe una sequedad de boca, sudoración, midriasis, tensión muscular, hiperreflexia, náuseas y vómito, palpitaciones, hipertensión, cefalea, dolor torácico, ataxia y bruxismo, que esto se refiere a los movimientos bucales eh, involuntarios. Esto pues como lo mismo de esa actividad dentro de los neurotransmisores y al momento de sensibilizar los potenciales de acción pues, de las diferentes neuronas y además de el simpático mimético que es la cocaína, por eso me va a dar todas estas alteraciones. Algunos pacientes, que esto es lo que es raro, pero es de vital importancia poner atención, es de que los pacientes suelen presentar una mayor actividad motora, pero disminuye su pérdida de calor. Entonces, cuando aumenta la temperatura y las pérdidas de calor se disminuyen, puede provocar una respuesta inflamatoria diseminada, terminando en una coagulación intravascular, una rhabdomiólisis y con ello, pues una falla orgánica múltiple. Que esto, como repito, es muy raro, pero sí se ha encontrado esta asociación en los pacientes. Eh, ya en el consumo crónico, los pacientes que consumen cocaína ya por mucho tiempo, pues van a haber ciertos efectos como el delirio, alucinaciones y paranoia, debido a la manipulación de los recapturadores de serotonina y dopamina. En cuanto a la complicación aguda más frecuente, sobre todo en jóvenes, es la angina de Prinzmetal. Sabemos que el Zika o el síndrome isquémico coronario agudo es muy poco común en jóvenes. De hecho, incrementa de 5 a 10 veces cuando el paciente tiene 50 años o más. Pero cuando se presenta un paciente menor de 30 años y con un Zika, un síndrome isquémico coronario agudo, la primera causa por la cual uno tiene que pensar es una angina de Prinzmetal, que esto es una isquemia producida por una vasoconstricción intensa de las arterias coronarias del corazón. Cuando las arterias coronarias se obstruyen, aquí está ilustrado de una forma más visual. Cuando se produce este vasoespasmo por la vasoconstricción ya mencionada,
va a producir esta obstrucción del flujo sanguíneo hacia el tejido o el músculo cardíaco, lo que va a producir algo exactamente igual a si hubiera habido una obstrucción por un trombo, que es la causa más común de infarto agudo al miocardio. Y pues no nos olvidemos de este cuadro de abstinencia, perdón, este cuadro de dependencia hacia el consumo pues de la sustancia, que pues también lo van a presentar los pacientes que consuman otro tipo de drogas. En cuanto a la marihuana tiene múltiples nombres callejeros, es la droga más consumida en los Estados Unidos, por ejemplo. Eh, en las calles se le puede llamar como hierba, hachís, mofeta y otros nombres pues callejeros que la gente le va dando. Según la Organización Mundial, 147 millones de personas o el 2,5% de la población mundial consume cannabis, lo que convierte en una sustancia ilícita más cultivada, traficada y abusada del mundo. Hay países que ya es legal en su consumo, como lo es Canadá y Uruguay. También podríamos hablar de Países Bajos, etcétera. El propio cuerpo produce ciertos cannabinoides o ciertas sustancias que van a actuar sobre los receptores que tiene esta droga, pero eso se les van a llamar endocannabinoides. La droga que se consume al momento de metabolizarse va a ser un tetrahidrocannabinol, que es el principio activo de la marihuana. Este tetrahidrocannabinol lo que va a hacer es de que se va a encajar o se va a asociar a receptores cannabinoides del que se encuentran en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico. Pues tiene diferentes funciones. Se ha asociado que en cuanto a lo periférico tiene muchísimas propiedades anestésicas y en cuanto al del sistema nervioso central es donde eh, más receptores tiene porque incluye la manipulación de ciertos neurotransmisores como lo es la acetilcolina, el glutamato, que son potenciadores, el ácido gamma aminobutarínico, que es la hormona GABA, que son inhibidores, la norepinefrina, la dopamina y el 5-hidroxitriptamina, que son neurotransmisores tanto potenciadores como inhibidores. Todo este badajo, todo este caldo de neurotransmisión nos va a dar como signos y síntomas. En cuanto a la parte fisiológica, va a haber una taquicardia, cambios en la presión arterial por esta misma taquicardia, va a haber una inyección conjuntival, por esa razón los pacientes por lo general tienen los ojos rojos, va a haber una boca muy seca, tienen un habla lenta por este déficit de, de la respuesta psicomotora en el habla y esta ataxia. También en cuanto a lo psicológico, los pacientes pueden llegar a sentir euforia, relajación, esta sedación, aumento del apetito, algo que se le conoce como los mochis, y como coloquialmente. Y en cuanto al deterioro, los pacientes pierden o se les deteriora lo que es la atención, la concentración, la memoria episódica y el aprendizaje asociativo. En cuanto a los efectos no deseados, ya que esta droga es afina a a estos receptores que van a manipular la cantidad de neurotransmisores, pues puede haber depresión, ansiedad, alteraciones de la percepción, cambios en el contenido del pensamiento, como por ejemplo pueden haber alucinaciones. Y ya en cuanto a las complicaciones, que es menos común, puede haber lo que es el infarto agudo al miocardio por una angina de Prince Metal también, aunque no es tan común. Y puede haber esta exacerbación de la patología pulmonar, ya que tiene propiedades similares a lo que es el tabaco. Aunque se ha encontrado que la mayoría de los pacientes que consumen marihuana fumada también consumen lo que es el tabaco. Por esta razón también se está asociando también con cáncer y también existe una complicación que pues también no es tan común, pero sin embargo sí está bien presente o bien descrita, lo que es el síndrome de hiperemesis, que es
pues no es más que eso, que un paciente que no puede dejar de vomitar, a grado incluso de morir por deshidratación. En cuanto al diagnóstico, eh, dentro del ámbito hospitalario, para detectar cannabis siempre es en la detección de orina. ¿Esto en qué consiste? Consiste en inmunoensayos que detectan los metabolitos del tetrahidrocannabinol, y pues este metabolito se encuentra en orina. Según el estándar administrativo de los servicios de salud mental y abuso de sustancias, eh, el- en la cantidad de orina se puede detectar hasta 50 nanogramos por mililitro, y en las pruebas de confirmación se utilizan 15 nanogramos por mililitro como límite inferior de la detección. Más allá de esto, es positivo a la marihuana. Y pues esta prueba es altamente efectiva, ya que esta puede estar positiva hasta 10 días después de la exposición rutinaria en un uso semanal, y 25 en un uso que sea diario, continuo. El problema de esta prueba, una de las limitantes, es de que este no va a detectar cannabinoides sintéticos, solamente detecta el cannabinoide que es inhalado. Y en cuanto al caso clínico, eh, nosotros tenemos un paciente muy interesante, es un caso clínico de internet. En cuanto a su ficha clínica no mencionaba mucho, simplemente mencionaba que era un varón de 40 años que eh, en un contexto público, en la calle, al verse perseguido por la policía, ingirió esa sustancia que es la cocaína, que pues el paciente portaba, ¿no? Sufrió un cuadro de descarga adrenérgica y pérdida de la conciencia, acompañado de una parada cardiorrespiratoria que fue revertida por los servicios sanitarios de auxilio. Este paciente posteriormente vuelve a presentar una parada cardiorrespiratoria, la cual ya no se pudo revertir y el paciente falleció. En cuanto a su estudio necrópsico, ya cuando llega el paciente, pues se quiso investigar o indagar, ah, para ver cuál era la causa de muerte de este paciente. Eh, Se utilizó la técnica de apertura de Virchow y posteriormente se realizó el estudio macroscópico. Se tomó muestras de lo que fue la sangre, el fémur, la orina, el humor vítreo y contenido gástrico para el estudio toxicológico de alcohol, drogas de uso habituales y psicofármacos, mediante las técnicas de cuantificación por cromatografía de gases, espacios de cabeza y cromatografía de gases pectoexternal de masas. En el estudio bioquímico también se le solicitaron la creatinquinasa en la fracción beta, la mioglobina y la troponina 1. Ya en el examen destaca la existencia de una intensa congestión cervicocefálica. En el examen interno, tras la apertura de la cavidad craneal, llama la atención la presencia de un encéfalo congestivo y edematoso, con borramiento de los surcos y acumulación de líquido, sin que se observan zonas hemorrágicas o áreas de contusión en el estudio macroscópico. Peso del encéfalo fue de 1425 gramos. También se observa que los pulmones aparecen congestivos y edematosos, con pesos respectivos de 680 gramos el derecho y 570 el izquierdo. Tras cortar el parénquima pulmonar, fluye una gran cantidad de líquido hemático mezclado con espuma oscura, burbujas aéreas, presentando en el área de corte placas parcheadas de color rojizo sobre su superficie. Aquí está la imagen. Cuando se procedió a la disección del árbol bronquial, pues se encontró esto, donde se aprecian restos de la sustancia en los extremos proximales y distales de los bronquios. El corazón presentó una cardiomegalia de 580 gramos, con hipertrofia del ventrículo izquierdo y lesiones hemorrágicas en la aurícula derecha.
En el estudio de los vasos coronarios no se aprecia patología significativa, salvo las placas de ateroma no obstructivas y en coronaria derecha. Tras la apertura de la cavidad abdominal como hallazgo más significativo, se observa el estómago presenta gran cantidad de líquido, así como gastritis hemorrágica en mucosa asociado a placas blanquecinas. Son estas. Y ya en cuanto al análisis, eh, pues sí se encontró existencia de abuso de drogas habituales y psicofármacos. Se detectó la presencia de cocaína y metabolitos en sangre. La que más se encontró fue benzo, la benzoilegonina y el éster metílico de engonina en las siguientes concentraciones: la cocaína en 1,71 miligramos y la benzoilegonina en 2,89 miligramos por litro. Como conclusión del caso clínico y como diagnóstico, es un paciente el cual se diagnosticó como un síndrome isquémico coronario agudo que resultó un infarto por una angina de Prinzmetal a expensas del consumo de cocaína. Esto, como lo podemos saber, pues por la existencia de un tejido necrótico del corazón. Además, se puede saber que este paciente tenía un consumo habitual de la sustancia, ya que presentaba signos compatibles con una insuficiencia cardíaca por la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Sin más, esto sería todo.